Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 1905-2013, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción promovida por César Saúl Calderón de León, quien actúa en nombre propio y en ejercicio de la defensa técnica de José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos contra el juzgado primero de primera instancia penal de mayor riesgo B del Departamento de Guatemala. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los asistentes. La presente audiencia de vista pública tiene por objeto conocer las alegaciones que se formulan con relación a la apelación de la sentencia dictada el 2 de mayo de 2013 por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituyente de un amparo. Dentro de las acciones constitucionales de amparo promovidas por César Saúl Calderón de León, quien actúa en nombre propio y en ejercicio de la defensa técnica de José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos contra el juzgado primero de primera instancia penal de mayor riesgo B del Departamento de Guatemala. En ese fallo se consideró: el tribunal establece que el acto reclamado encuentra ajustado a derecho, ya que por mandato legal la acción constitucional de amparo no puede constituirse en una instancia revisora de lo resuelto por los tribunales cuando los actos reclamados se han producido en el ejercicio de las facultades legales conferidas a los jueces y tribunales que hayan sido dictadas con observancia de las formalidades y los requisitos legales aplicables al caso concreto. En el caso de estudio, se advierte que la pretensión intrínseca de los postulantes de amparo radica en la pretensión de que este Tribunal Constitucional revise lo decidido en la resolución señalada como argumento. Pero tal circunstancia constituiría no solo la desnaturalización de la finalidad del amparo, que operará solamente cuando en el ejercicio de la potestad jurisdiccional se vulneren los derechos que son inherentes a la debida tutela en la administración de justicia, sino una violación a los preceptos constitucionales que establecen que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia y que en ningún proceso habrá más de dos instancias. Y resolvió: 1. Deniegan los amparos promovidos por César Saúl Calderón de León, quien actúa bajo su propia dirección y procuración y en el ejercicio de la defensa técnica de José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos. 2. Condena en costas a los recurrentes e impone una multa de 1.000 quetzales a los abogados directores César Saúl Calderón de León y Danilo Rodríguez Gálvez. Ahora bien, a los que participan en la presente vista pública se les da a conocer que, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que regulan la celebración de este tipo de audiencias ante el tribunal, deberán dirigirse directamente a los magistrados de la Corte, alegar de forma oral y abstenerse a la lectura de cualquier documento salvo autorización previa del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas o alusivas a las partes. Para ese efecto, cada uno de los que participa cuenta en un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el apelante y solicitante del amparo, José Efraín Ríos, a través de su abogado Danilo Rodríguez Gálvez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a los presentes. ¿Por qué se presentó esta acción de amparo? Está referida al periodo intermedio de la primera audiencia que declaró procedente de la acusación presentada por el Ministerio Público. En la misma se presentaron un total de 21 objeciones por parte de la defensa
del general José Efraín Ríos Montt, y el señor juez contralor no se pronunció en relación a todas. En segundo lugar, el juez contralor no hizo ningún pronunciamiento por qué razón no accedía a 7 medios de investigación propuestos por la defensa y por qué rechazaba la solicitud de clausura provisional. Adicionalmente, el señor juez contralor de ese entonces se refirió en la sentencia exclusivamente al caso del procesado José Efraín Ríos Montt y no lo hizo en ningún momento en relación al general Mauricio Rodríguez Sánchez. Solo en el por tanto hay una alusión específica. La defensa técnica de José Efraín Ríos Montt considera que al no haber sido fundamentado adecuadamente por parte del juez, se violó el artículo 11 bis del Código Procesal Penal y en consecuencia quedó abierta la posibilidad de que fuera nula la resolución. Sin embargo, la defensa del general José Efraín Ríos Montt hace ver a los señores magistrados que el proceso quedó sin materia, pues la pretensión intentada por parte de José Efraín Ríos Montt es imposible que se pueda cumplir, por lo que debe de conocerse la sentencia revocándola para declararla, como ha planteado esta Corte, improcedente, o perdón, para denegar siempre el amparo y que lo sea por falta de materia. ¿Cómo quedó esta acción de amparo y el proceso de amparo sin materia? Resulta, señores magistrados, por recusación planteada en contra de la juez que inicialmente era juez contralora, se conoció un amparo por la Sala Primera del ramo penal, quien dispuso declarar, quien había dispuesto declarar el 23 de noviembre procedente a la recusación, y ante el amparo propuesto por una de las partes, la Corte Suprema de Justicia, en el amparo 1849-2011, declaró con lugar el proceso de amparo interpuesto, suspendió el acto reclamado y dispuso restablecer los derechos del postulante, dejando en suspenso la resolución y disponiendo que tenía que resolverse para restablecer sus derechos hasta antes del 23 de noviembre del 2011. Con posterioridad, por apelación presentada en esta Corte de Constitucionalidad, la misma el 13 de diciembre de 2012, en el expediente 2944-2012, resolvió sin lugar la apelación, confirmando la sentencia del primer amparo ya mencionado. Este amparo ya firme, que se conoció por la defensa
del general José Efraín Ríos Montt hasta el 19 de enero del 2013, fecha en que hubo audiencia con el juez Contralor. Uno de los abogados del procesado López Fuentes, general López Fuentes, le entregó al juez dicha sentencia, copia de dicha sentencia, planteando una cuestión de competencia por declinatoria. El juez la declaró sin lugar y se empezó a correr en todas las audiencias hasta llegar al debate. Hasta el 13 de marzo del 2013, la sala primera del ramo penal, la Corte de Apelaciones del ramo penal, dispuso darle cumplimiento a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y por esa razón, el juez primero de primera instancia penal, la mayor riesgo B, informó en el expediente 1097-2013, oficial cuarto, a esta Corte, cuando se trató el tema de las pruebas que tenía que aceptar, presentadas por parte de la defensa, informó, la imposibilidad de cumplir con el auto de fecha 3 de abril de 2013. Y la razón que dio es que ya no era competencia, como efectivamente ya no era la condición de la sala primera de la Corte de Apelaciones Penales. A partir de esta situación, el 18 de abril del 2013, la titular del juzgado de primera instancia penal de mayor riesgo A dispuso retrotraer las actuaciones, como decía la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, al 23 de noviembre de 2011. En consecuencia, el acto reclamado, que es contra el juez Contralor del juzgado de primera instancia penal de mayor riesgo B, no tiene caso, porque el juez ha quedado sin competencia para conocer el proceso. En consecuencia, reitero lo ya manifestado, que con el criterio que ha sentado esta Corte de Constitucionalidad en sentencia, se disponga de negar el amparo por haberse quedado sin materia. Muchas gracias. Corresponde al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, por medio del coordinador jurídico y representante legal, Juan Francisco Soto Borno, quien actúa con el auxilio del abogado Héctor Estuardo Reyes Chiquín, quien hará uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados, a todos los presentes, muy buenos días. El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos presentó la solicitud de vista pública para esta apelación de sentencia de amparo. Debido a lo siguiente, consideramos que todo lo que se relaciona al juicio por genocidio es importante que lo conozcamos y que la sociedad guatemalteca conozca cada una de sus actuaciones. De esa cuenta, esta es la primera parte de una película de la cual ustedes resolvieron la parte final en su resolución de fecha 20 de marzo del año 2013, 20 de mayo del año 2013. La parte principal, la parte primera de esa película es esta acción de amparo que fue interpuesta por la defensa de los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Y esta primera parte de esta película es lo referente a que el juez de mayor riesgo B, al emitir su resolución de apertura a juicio, indica que efectivamente, según para los interponentes de la acción de amparo original, dicen que él emitió su resolución no conforme a nuestro Código Procesal Penal, es decir, lo difirió por más de 24 horas,
Por eso ellos consideran que se está violentando entonces su derecho de defensa y el debido proceso. Así también argumentan ellos que el juez en ningún momento, al momento de tipificar el tipo penal, tipifica tipo penal distinto al que se encuentra dentro de nuestro Código Penal, como es delitos contra los deberes de humanidad. Así también argumentan en esa acción de amparo un incidente de cuestión de competencia por declinatoria que el abogado que me antecedió efectivamente también lo relaciona. Cuando nosotros analizamos la sentencia, que es efectivamente lo que nos ocupa esta mañana, analizar efectivamente si la misma ha sido emitida conforme a derecho la sentencia de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, nos damos cuenta que la misma hace una argumentación, una fundamentación conforme al artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Y a cada uno de estas solicitudes de amparo, ellos dan una respuesta jurídica, una argumentación jurídica, esto en base al estudio que ellos hacen de las grabaciones, de la plataforma fáctica y las normas del presente caso. Por ello, ellos concluyen y dicen en su sentencia que la etapa intermedia es una etapa crítica del proceso penal y que lo único que se pretende es determinar la culpabilidad o inocencia. Acá únicamente es la probabilidad si una persona o no cometió un tipo penal. Y por ello dicen ellos que el juez, al momento de abrir el juicio, está emitiendo su resolución conforme a derecho fundamentado en el artículo 341 de nuestro Código Procesal Penal, cumpliendo con ello con la tutela judicial efectiva, que es un principio constitucional que es necesario que lo observemos. Así también, cuando se indica que el juez no resolvió dentro de las 24 horas, como nos señala nuestro Código Procesal Penal, la misma Sala de la Corte de Apelaciones hace un análisis indicando que efectivamente, por la complejidad del caso en específico, era imposible que el juez pudiera cumplir dentro de las 24 horas con emitir su resolución, tomando en consideración los medios probatorios que fueron presentados, en este caso, los medios de investigación por la etapa intermedia, que fueron presentados por el Ministerio Público, consistentes en más de 5.000 folios. Adicionalmente también las argumentaciones que cada uno de los sujetos procesales manifestaron en esas mismas audiencias. El día 22 de enero, el Ministerio Público tomó todo el día para la discusión de su acusación. El día 23 de enero, efectivamente, los querellantes hicimos uso de la palabra y por la tarde de ese día 23, la defensa del general Ríos Montt, representada por el abogado Danilo Rodríguez, hizo uso de más de 4 horas de argumentación. Hasta el día siguiente, 24 de enero, fue cuando se culminó con todas las argumentaciones de los sujetos procesales. Y todo esto lo relaciona en su sentencia la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, indicando que efectivamente la complejidad del asunto era para que el juez definitivamente no podía haber emitido una resolución tan importante en 24 horas, y por eso toma el fin de semana respectivo y convoca a los sujetos procesales para su resolución de apertura pública el día 28 de mayo del año 2013. Si nos damos cuenta, entonces hay una relación que efectivamente este caso es un caso trascendental y las decisiones que se tienen que tomar en él también son muy trascendentales y que necesitan de mucho estudio por la cantidad de medios de investigación aportados al mismo. Y esta relación lo hace efectivamente la Sala Cuarta. Así también la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, cuando se dice que al general José Mauricio Rodríguez Sánchez no se le menciona en ningún momento dentro del desarrollo de la resolución de apertura a juicio, la misma Sala ratifica e indica que no es así y que efectivamente existe una argumentación, una fundamentación por parte del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar respecto a la responsabilidad o la probabilidad de la responsabilidad, en este caso, del general Rodríguez Sánchez en este hecho de genocidio y delito contra los deberes de humanidad. Y también la misma Sala de la Corte de Apelaciones indica que efectivamente el amparo no puede ser una tercera instancia revisora de lo resuelto y que el juez cumplió conforme lo ordenado por la Constitución Política de la República de Guatemala.
De esa cuenta, cada uno de los supuestos hechos que fueron de amparo fueron debidamente resueltos por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones. Ahora bien, en esta pública se argumenta respecto a una cuestión de competencia por declinatoria que en su oportunidad le fue planteado específicamente al juez Miguel Ángel Galvez Aguilar. Pero, honorables magistrados, el mismo abogado lo indica, fue un oficio que le fue presentado, una copia de una resolución emitida por esta Corte de Constitucionalidad al juez B. ¿Cómo el juez B iba a hacer caso, en este caso, a una copia? Porque quien en su oportunidad le designó a él como juez contralor fue la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, por lo cual entonces era necesario que se realizaran los pasos relativos a la ejecutoria de esa resolución emitida por esta Corte de Constitucionalidad, y fue hasta el día 13 de marzo del año 2013 cuando la Sala Primera de la Corte de Apelaciones da cumplimiento a la resolución emitida por esta Corte de Constitucionalidad. De esa cuenta, el 28 de enero fueron estas audiencias, se abre a juicio oral y público, y no, efectivamente podíamos esperar una ejecutoria. El proceso penal es dinámico, es constante, no podemos retrasarlo. Entonces, ¿para qué darle una competencia, en este caso, a un juez B? Entonces esperemos que se resuelvan las acciones de amparo y para que él pueda entonces conocer el proceso. Yo creo que el proceso es dinámico y por eso el juez B, al momento de abrir el juicio, lo hace conforme a derecho, y al momento en que él también lleva a cabo su diligencia de ofrecimiento de prueba, también las hace conforme a derecho, y efectivamente, pues como es conocido de parte de ustedes, honorables magistrados, se desarrolló un juicio oral en público contra el Tribunal de Sentencia de mayor riesgo del Grupo A. Por todo esto, honorables magistrados, es importante entonces que determinemos que la presente apelación de sentencia de amparo efectivamente pues no tiene ninguna razón de ser, no es claro, incluso vuelven nuevamente a argumentar ciertas situaciones respecto al tipo penal de genocidio, que es que se determine cuál es la intención. ¿Cuál es la intención? Yo creo que esto ya fue ampliamente discutido en el mismo juicio oral en público, la intención, que sí existió una intención de cometer ese tipo penal por parte de los dos coprocesados, y así fue como se emitió esa sentencia condenatoria en contra del general Riosmo y absolutoria en contra del general Rodríguez Sánchez. Pero, como insisto, al momento que ustedes analicen, determinarán que efectivamente esta acción de amparo y esta apelación de sentencia de amparo ya no tiene ninguna materia, solamente efectivamente es importante porque es parte del proceso penal que ustedes, honorables magistrados, le den viabilidad a esa resolución que ustedes emitieron el día 20 de mayo del año 2003, porque hay una parte importante que todavía está pendiente. Ahora ya está designado el Tribunal B de Sentencia, sin embargo, el mismo no puede entrar a conocer todavía las actuaciones, porque hay una parte de ese procedimiento que dice que tiene que estar firme la sentencia de segundo grado, y esta sentencia de segundo grado es de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, por lo cual ahí únicamente fue interpuesto una apelación de sentencia de amparo contra un numeral de esa sentencia, que es el numeral relacionado con las costas procesales. Entonces, honorables magistrados, adicionalmente, esta representación, con todo respeto, les pido a ustedes que resuelvan la presente apelación de sentencia de amparo, así también ustedes resuelvan esta sentencia de apelación de sentencia de amparo presentada contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, contra un numeral específicamente, y que podamos continuar con el desarrollo del proceso penal, específicamente en la fase del juicio oral en público del caso por genocidio. Honorables magistrados, muchas gracias. Corresponde a la Asociación para la Justicia y Reconciliación, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal de Benjamín Manuel Jerónimo, quien actúa con el auxilio de los abogados Francisco Martín Vivar y Edgar Fernando Pérez Achila, quien hará uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora magistrada, señores magistrados, colegas y público en general. La Asociación para la Justicia y Reconciliación
estima pertinente y a través de su dirección y procuración legal, previo a emitir los argumentos sobre esta acción de amparo, esta vista pública de acción de amparo, hacer una solicitud a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta representación legal y la representación de las víctimas aglutinadas en la Asociación para la Justicia y Reconciliación se ha sentido atropellada por esta Corte de Constitucionalidad. Han sido ya varias veces en las que nos presentamos ante esta magna sala a plantear nuestros argumentos en distintas acciones constitucionales de amparo. El representante legal de la Asociación para la Justicia y Reconciliación actual y los que le han sucedido viven en el interior del país. Las audiencias, y con toda razón, son fijadas generalmente a las 9 de la mañana. Estas personas viajan distancias largas, no en las cabeceras municipales, desde sus comunidades, y a veces tienen retrasos, pequeños retrasos. A veces tenemos que usar un mandato judicial, porque a última hora hay inconvenientes para poder venir. El día de hoy, aún siendo totalmente transparentes con esta Corte y decir que nuestro representante legal venía en camino, tantas vicisitudes pueden pasar en la carretera, no tenemos helicópteros, mucho menos vehículos, tiene que venir en transporte público. Sin embargo, no se comprendió eso y simple y sencillamente se nos dijo: si no viene no puede participar. En una de las vistas anteriores, aún trayendo un mandato judicial, se nos dijo: no se puede actuar porque el reglamento no lo dice, o el acuerdo de la Corte, o Dios santo. El Código Civil, que es una ley ordinaria superior a una ley reglamentaria, establece para qué sirven los mandatos judiciales. No puede prevalecer las formalidades sobre el acceso a la justicia. Y con todo respeto quiero recordarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bamata Velázquez versus Guatemala, les ha dejado claro, particularmente a la Corte, la ponderación que debe de hacerse sobre los derechos de las víctimas y los derechos de los imputados. Y en graves violaciones a derechos humanos, prima facie, prevalecen los derechos de las víctimas. Pero aún más, el artículo 5 del Código Procesal Penal habla de la tutela judicial efectiva. El día de hoy se nos recibió con eso, a lo cual referí con todo respeto al señor secretario: bueno, si así a mí me ponen esos requisitos, igual debe ser para la parte postulante. Sin embargo, el que interpuso la apelación es el plenario, no. Y no nos oponemos a que participe, pero de igual manera debemos ser tratados todos. En cuanto a la acción de amparo, no quería dejar pasar esto porque son reiteradas las oportunidades en que nos sucede esto. En cuanto a la acción de amparo planteada por el señor José Efraín Ríos Mundo en contra de la resolución del 28 de enero del presente año, resolución en la cual el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar resuelve abrir a juicio el proceso seguido en su contra por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, no quiero ser reiterativo en lo que ya mi colega Héctor Reyes se ha expresado ante ustedes, pero es importante. Se alega por el interponente de la apelación de amparo, sentencia de amparo, que se ha violado su garantía constitucional del debido proceso y de derecho de defensa. Cuando uno lee y trata de interpretar las resoluciones que se emiten por los diversos órganos jurisdiccionales en el país, pues sí, efectivamente hay resoluciones que son escuetas, son ambiguas, que no tienen fundamentación,
que no explican. La justicia debe ser sencilla, aún con los tecnicismos jurídicos que se usan, pero debe ser sencilla para que el pueblo se entere, entienda, comprenda qué es lo que se está juzgando y cómo se está resolviendo. Sin embargo, el planteamiento que se hace de la acción de apelación contra la sentencia dictada por la Honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, pues nos deja perplejos. Raras veces en estas sentencias encontramos una explicación tan amplia. ¿Para qué sirve la acción de amparo? El considerando primero de esta sentencia es amplio. Normalmente, y lo digo con todo respeto, incluso en la sentencia de esta honorable Corte, es un pequeño párrafo de 4 o 5 renglones. El considerando primero de la sentencia impugnada tiene página y media. Explica la finalidad del amparo, su naturaleza, explica los fundamentos que deben de tener los jueces constitucionales al resolver cualquier acción de amparo, fundamentada en el artículo 42 de la Ley Constitucional de Amparo, Excepción Personal y Constitucional. Y lo conjuga con el principio de la tutela judicial efectiva. En el segundo considerando, analiza las actuaciones tal y como lo establece el artículo 42. Va paso a paso, conociendo el expediente, resolviendo sobre lo que consta en ese expediente. Y aquí es importante que esta corte, esta sala de apelación, la sala cuarta, advierte en el audio, porque ahí sí había un audio, porque era una sentencia que ya estaba, una fase del proceso que ya estaba precluida, y había un audio. Y dice en el audio, establecen ellos que hay una fundamentación, una debida fundamentación razonada para poder llegar a dictarse una resolución. ¿Qué más se puede pedir como fundamentación de una sentencia? Pero por si esto fuera poco, en el tema que se alega de que no se resolvió dentro de las 24 horas, todos los que participamos en esa audiencia somos conscientes y como abogados debemos de hacer honor a los postulados del Código de Ética Profesional. No podemos venir a tergiversar, y menos ante una honorable corte como es esta corte, las circunstancias y hechos que suceden en los juicios ordinarios. Y lo dice la página 11 de la sentencia dictada por la Sala Cuarta. En relación a ese caso, dice, por la cantidad de sujetos procesales, el juzgador debía analizar el igual número de argumentaciones, razón por la que requirió a las partes del proceso la habilitación del tiempo relacionado, sin que hubiera una oposición. Los que estuvimos en esa audiencia, incluyendo los postulantes, tanto de la acción de amparo como de la apelación de la sentencia de amparo, ninguno se opuso. Y somos comprensibles. Si la audiencia, como ellos dicen que es esta fase crítica del proceso, que es la fase intermedia donde se decide si se va a juicio o no, obviamente por razones fundadas de probabilidad de responsabilidad del sindicado o acusado, si nos llegó 3 días discutir entre las partes nuestros alegatos sobre las acusaciones planteadas, como pretendíamos que un juez en 24 horas
no que se leyera, porque obviamente como juez contralor conocía el expediente, pero analizara ese sinnúmero de horas de argumentaciones que planteamos en la fase intermedia. Pero por si esto fuera poco, nos pidió autorización a las partes. No fue un acto arbitrario. Y digo con todo respeto, nosotros como representantes de las víctimas llevamos meses esperando resoluciones de esta honorable Corte en apelaciones que se han celebrado ante esta sala de vistas. Ya el plazo razonable en estos casos se ha agotado. Podríamos decir entonces también se nos está violando el derecho de defensa y el debido proceso. Pero en este caso fue un día viernes, un día jueves. Él tenía que resolver el día viernes en las 24 horas. Nos pidió unas horas de más porque el día lunes 28 de enero estaba dictando su resolución. Eso es violar el derecho de defensa. Eso es violar el debido proceso. Les dejo la interrogante. En ese sentido, señores magistrados, y con todo respeto, no quiero ser reiterativo. Ya mi colega Héctor Reyes fue amplio en explicarles todas las vicisitudes que hemos tenido en este proceso penal que ha originado un sinnúmero de acciones de amparo. En las últimas semanas hemos estado aquí constantemente ante ustedes, pidiéndoles, solicitándoles, con todo el respeto, que la acción constitucional de amparo no se convierta en una acción revisora de las actuaciones de los procesos ordinarios, de la justicia ordinaria. Que la acción constitucional de amparo, tal y como lo establece el artículo 211 de la Constitución, no se convierta en una tercera instancia revisora de lo actuado en los procesos ordinarios. Que no se desnaturalice y se recobre esa función tan privilegiada de la protección de las garantías constitucionales a través de la acción de amparo. Porque se está desnaturalizando. No hubiera necesidad que nosotros pidiéramos estas vistas públicas. Lo hacemos fundamentalmente porque el pueblo de la República de Guatemala se tiene que enterar de la forma maliciosa en que se está litigando. Y lo reitero, lo dije en la anterior vista, y el colega dijo que no me equivocara, y no me equivoco, es un litigio malicioso. Y hay que reiterar que el código de ética profesional como abogados lo debemos de respetar. Los postulados debemos de respetarlos. La actuación de nosotros los abogados ante las autoridades judiciales la debemos de respetar. Y en ese sentido, con todo el respeto que ustedes se merecen, solicito que se declare sin lugar la apelación, pero más que eso, que no se vuelva a repetir este uso abusivo de la acción de amparo. Y los únicos que lo pueden ordenar son ustedes. Las partes nos tenemos, nos guste o no, que someter a su jurisdicción. Nos tenemos que someter a su resolución, nos guste o no. Tengamos dudas o no de su imparcialidad, nos tenemos que someter ante su jurisdicción. Y así lo hemos hecho. Y lo único que estamos solicitando es que realmente se respeten las garantías constitucionales de las víctimas, de igual manera que se respeten de los imputados. Recordando
que en graves violaciones a derechos humanos, sino digamos en casos de genocidio, hay una preeminencia de los derechos de las víctimas sobre los derechos de los imputados. En conclusión, y para no ser reiterativos, solicitamos con todo respeto que al momento de resolver se declare sin lugar la apelación planteada, que los argumentos vertidos, con todo respeto, por el colega de la defensa del general José Efraín Riosmont, en cuanto a que hay otra acción de amparo, es un tema que no fue planteado en la apelación, por lo cual no puede venirse a discutir en este momento en esta vista pública. Muchas gracias. Corresponde al Ministerio Público, Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, ya de caso especial de conflicto armado interno, por medio del agente fiscal Eric Giovanni León Moratay. Sí, gracias. Buenos días, respetable magistrada y señores magistrados y público presente. La Unidad de Casos Especiales del Ministerio Público de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público aparece a evacuar la audiencia de vista pública de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de la siguiente manera. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 2 de mayo del año en curso, emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, en la cantidad de delitos contra el ambiente constituida en el Tribunal de Amparo, por medio de la cual deniega el amparo solicitado por el abogado César Saúl de León Calderón, quien actúa en nombre propio y en ejercicio de la defensa técnica del señor José Mauricio Rodríguez Sánchez, y así también amparos acumulados presentados por el señor José Efraín Riosmont. Señores magistrados, los amparistas alegan su inconformidad en la forma en la cual el juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo P del Departamento de Guatemala resolvió con fecha 28 de enero del año en curso, en la cual decidió llegar a aperturar a juicio la causa 015 por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad regulados en el artículo 376 y 378 del Código Penal, en contra de los acusados José Efraín Riosmont y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por lo cual el Ministerio Público, al analizar los amparos acumulados, considera que deben de ser declarados sin lugar, en base a que no existe agravio alguno, ya que la autoridad recurrida, al emitir su fallo, procedió a resolver de conformidad con el artículo 340, 341 y 342 del Código Procesal Penal, en virtud de lo cual el Ministerio Público solicita que la presente apelación sea declarada sin lugar y en contra de la sentencia de fecha 2 de mayo del año 2013 emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en la cualquiera de delitos contra el ambiente, denegando así la solicitud de amparo promovida solamente. Gracias. Corresponde a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y exhibición personal del Ministerio Público por medio de la agente fiscal Darlene Apolonio Monte Pinero de Ochoa. Gracias, señor presidente, honorables magistrados, honorables magistradas, abogados, personas presentes, muy buenos días. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público comparte la sentencia de fecha 2 de mayo del año 2013, dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, ya que considera que la misma actuó de conformidad con sus facultades legales al dictar la resolución, en este caso constitutiva del acto reclamado, ya que actuó de conformidad con lo que regulan los artículos 340, 341 y 342 del Código Procesal Penal, el cual les faculta para declarar la apertura a juicio. Al respecto, solicito la autorización del señor presidente para dar lectura a la parte conducente de una sentencia de esta fecha. Que sea lo pertinente, ¿verdad? Sí. En sentencia de fecha 29 de septiembre del año 2005, expediente 552-2005, la Corte de Constitucionalidad indicó: de igual forma, siendo el agravio un elemento esencial para la procedencia de la debida garantía constitucional, sin su concurrencia no es posible el otorgamiento y protección que esta conlleva, sobre todo cuando la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado ha actuado en el ejercicio
de las facultades establecidas en la ley para el acto que se reclama, no evidenciándose violación de ningún derecho fundamental garantizado por la Constitución política o las leyes. Por lo que, a nuestro criterio, que en este caso ningún agravio pueda ser reparado por la vía constitucional del amparo, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirme en la sentencia de primer grado delegando los procesos del amparo. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.